O deporte chega de novo. Hoxe presentábase unha proba importante para o bádminton. Os campeonatos de España de bádminton que se celebran na Estrada. Creo que la Federación Española tiene un compromiso serio con el bádminton estradense y el bádminton gallego. Muestra de ello es que es tanto el presidente como la Junta Directiva de la Federación Española ha peleado y ha luchado para que la Estrada y Galicia tengan un centro de tecnificación. Ellos creyeron que nuestra base, nuestro deporte de base era bueno y que necesitaba pues, un empujón, que eso era la tecnificación. Entonces se pelearon con el Consejo Superior de Deportes, apoyaron el centro de tecnificación y corporación anterior, corporación actual y corporaciones venideras, o que sigan las que están, seguirán apoyando el proyecto del centro de tecnificación, que creo que es importante para el bádminton estradense y para el bádminton gallego. El bádminton gallego vive una buena época, deportivamente hablando. Los éxitos cosechados en los últimos años, sobre todo en categorías menores, dan fe de ello. El trabajo de los colaboradores, mal pagado muchas veces y muchas veces altruista, son motivo que como presidente de la Federación Gallega, hoy, principalmente a Juan Manuel Vilamao, que está aquí presente, le dé las gracias. Este año son 8 pruebas de carácter nacional las que celebramos en Galicia. Diríamos que la prueba más importante es el Campeonato de España Sub-15 que celebramos en la Estrada. Tenemos un bádminton GP, tenemos 4 pruebas de circuito nacional absoluto y una prueba de circuito de categorías menores en las Neves. Aparte de alguna otra prueba como el Campeonato Gallego Absoluto, que aquí nuestro director general ha puntuado con 4 estrellas, que eso es la segunda prueba más importante del bádminton nacional, a lo que campeonatos territoriales se refiere, ¿no? Por los andaluces, que por ahora están un pasito por delante de nosotros. Nosotros hemos sido los mejores de España, también hemos sido los del medio y ahora volvemos a resurgir, ¿no? Como director técnico del Club Bádminton Estrada, que dentro de unos minutos le vamos a cambiar el nombre, porque parece ser que este buen trabajo que realiza la Junta Directiva, la presidenta, la vicepresidenta, que tenemos 2 mujeres al mando del club, eso es importante saberlo, porque bueno, son las que dan un poquito de coherencia a este proyecto, ¿no? Pues la empresa de la Estrada pues parece que se decide definitivamente a darnos un respaldo, ¿no? El Campeonato de España Sub-15 que celebramos aquí, esperemos con éxito, es muestra de que detrás de una junta directiva y una dirección técnica hay un gran número de colaboradores que trabajan para que este deporte aquí y en Galicia ya no se llame minoritario, sino rey. Siempre decimos deporte minoritario, tal. Yo creo que aquí en la Estrada eso, como en las Nieves, como en Outes, deporte minoritario bádminton no es. 468 licencias escolares en la Estrada, eso son muchas licencias escolares, 50 pistas marcadas en los polideportivos municipales, también son muchas, ¿no? Eso, la conexión que hay entre la Escuela Deportiva Municipal, los CEI, Figueroa, Pérez Biondi y Foxo, y el club, y las buenas relaciones existentes entre las instituciones, Concello, que es realmente o PAIDO o CGTD, que es Centro Galego Especializado en Tecnificación Deportiva, la Federación Española y Gallega, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia y Consejo, nos darán muchas más alegrías deportivas, eso sin duda. Yo para terminar, quiero pedir a las instituciones que sigan creyendo en nosotros, que no solo se fijen en las medallas, sino en la cantidad de niños que día tras día pisan las instalaciones deportivas de este municipio, con personal implicado y cualificado. Nosotros no solo queremos que los niños vengan a practicar deporte, sino que lo hagan de una forma buena y con personal cualificado, con el beneficio que eso supone para los niños. Que se fijen, como comentaba antes, en las más de 400 personas que trae este campeonato a la Estrada, que casi copan con la Feria de Salmón, que coincide este fin de semana, y que creo que será también un buen reclamo para los padres de los chavales, que casi el 100% del cupo hotelero. Estamos ocupando sobre 10 casas rurales, hemos cerrado el Hotel Suma, se ha cerrado La Bombilla, el Hostal Don Juan. Creemos que eso es importante para el pueblo, Entonces, yo quiero que también el ayuntamiento, que los hosteleros se mojen con el club y que el año que viene podamos traer otro campeonato, quizá más importante. Aquí le pido al director general de la Federación Española que a ver si nos pueden dar el Campeonato de España de Veteranos, que es un campeonato que es complicado de colocar, pero es un campeonato que deja mucho dinero en el pueblo. El Campeonato de España Sub-15 comenzamos el viernes a las 2 de la tarde. Vamos a hacer como 2 montajes en la instalación, un primer montaje con 8 pistas,
para el viernes, de tal modo que la competición dará comienzo a las 2 de la tarde y terminaremos alrededor de las 9 de la noche, y ese día jugaremos en 8 pistas. Y el sábado pasaremos de 8 pistas a 5, de tal forma que la competición empezará a las 10 de la mañana y hacemos una estimación de terminar sobre las 7 de la tarde. Los partidos, lógicamente, más importantes o más espectaculares los vamos a ver el propio sábado, de tal forma que por la mañana entre las 10 y las 1:30 serán los octavos de final, entre las 1:30 y las 4:30 serán los cuartos de final, y hasta las 7 celebraremos las semifinales. Y ya para finalizar el domingo, pues a partir de las 10 de la mañana y en una única pista se jugarán consecutivamente las 5 pruebas. La verdad es que es difícil hacer una previsión de favoritos porque afortunadamente tenemos bastantes chavales jóvenes jugando en categorías inferiores, categorías sub-15 y sub-17, pero bueno, como estamos en el Campeonato de España sub-15, pues tenemos más de 400 deportistas de toda España que están en un ranking nacional, ¿no? Lógicamente los andaluces siempre son favoritos, pero es cierto que hay otras comunidades como la propia Galicia, como Madrid, como Asturias, que son comunidades emergentes en categorías inferiores y que yo creo que va a estar bastante repartido. Me atrevería a decir que este es el año que más participación ha habido. No tengo todos los datos de todos los años, pero sí estoy convencido de que con el total de jugadores que tenemos, 137 distribuidos, bueno, ahí tenéis, no voy a dar todos los números, 69 en individual masculino y 52 en individual femenino, pues nos hacen que una vez más, como decía antes, ya finalizo, la Estrada es un referente donde la gente quiere venir a competir en esas magníficas instalaciones que yo personalmente no conozco, pero estaré encantado de hacerlo a lo largo de estos días.